Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el libro de Abdías. Abdías, al principio de su Biblia, ahí hay un índice, ahí usted puede buscar el libro de Abdías, busca el número de página y así va a ubicar al profeta Abdías. Es un libro pequeño que solamente tiene un capítulo y por eso a veces resulta un poco difícil ubicarlo. Está antes de Jonás y si no, como le digo, ahí en el índice de su Biblia puede buscarlo, Abdías, y en ese libro vamos a leer en esta oportunidad. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Abdías, versículo 10 en adelante: por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Amén. Solo eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como lo dije antes de la lectura, en esta ocasión hemos citado al profeta Abdías, quien desempeñó su ministerio después de que había ocurrido ya la invasión de los caldeos y habían destruido la ciudad de Jerusalén, el templo, y habían llevado cautivos a los hijos de Israel. De manera que Abdías está profetizando de lo que ocurrió después de la destrucción de Jerusalén y de las demás ciudades. Y vemos que esta profecía toda está dirigida en contra de Edom. Edom era un pueblo vecino a Israel. Ellos no habían sido tocados por los caldeos, aunque vivían al lado. Los caldeos se habían enfocado únicamente en la tierra de Israel, pero Edom había sobrevivido como un reino, como una nación, que realmente era un reino más antiguo que el mismo Israel. Ahora, es importante recordar que
Edom es un pueblo que surgió a partir de Esaú, quien fue el hermano de Jacob. Ambos fueron hijos de Isaac. Isaac en su vejez tuvo estos dos hijos. Usted recordará la historia allá en el libro de Génesis, que ellos eran mellizos. Primero nació Esaú y luego nació Jacob. Y entre ellos hubo siempre una contienda que se daba desde el vientre de su madre. Y sería una contienda que una vez crecidos los muchachos habría de continuar. Era una disputa por heredar la bendición del patriarca Isaac, y que esta bendición tenía que ser para el uno o para el otro, no podía ser para los dos. Por eso es que Jacob hizo muchos intentos, o varios intentos, por tratar de recibir la bendición de parte de su padre. Y en una ocasión, recordará usted la historia, Esaú había salido a cazar y Jacob se había quedado en casa preparando la comida. Esaú venía de cazar y él venía hambriento, y llega con su gran hambre justo en el momento cuando Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas, y el olor le despertó el apetito a Esaú. Entonces le dijo a su hermano: véndeme, o más bien le dijo: dame del potaje que tú estás preparando. Entonces Jacob aprovechó y dijo: está bien, yo te voy a dar de mi potaje, pero a cambio de que me entregues la primogenitura. Entonces Esaú pensó rápidamente, no pensó mucho, pero él dijo: bueno, si no como, me voy a morir, y ya muerto, ¿de qué me va a servir la bendición de la primogenitura? De manera que le dijo: está bien, te entrego mi primogenitura y tú me das del potaje. Pero Jacob quiso asegurarse y le dijo: ¿me lo juras? ¿Te comprometes a darme la primogenitura? Y Esaú le dijo: sí, es tuya. Entonces fue que Jacob le dio del potaje, y este potaje que le dio, que Esaú había pedido, era un potaje de color rojizo. Seguramente Jacob le había puesto especias que no solo daban sabor, sino que le daban color. Y el potaje, el caldo, era así, de un color rojizo. Por eso es que a partir de ese día, como Esaú había despreciado la bendición de su padre a cambio del plato de lentejas, por eso le pusieron de sobrenombre o de apodo rojo, porque las lentejas eran color rojo. Y rojo suena en el hebreo a la palabra Edom. Y de ahí en adelante fue que las personas comenzaron a llamar a Esaú Edom. Edom, así como de Jacob nacieron las 12 tribus y de ahí el pueblo de Israel, también de Esaú nació toda la nación de Edom, llamados edomitas. Pero entonces note, estos dos pueblos, Israel y Edom, venían de un tronco común, venían de un solo padre, que era Isaac. Uno puede retroceder todavía una generación más y decir que era Abraham quien engendró a Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, es decir, a Edom y a Israel, y de ahí surgieron los dos pueblos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos eran hermanos,
no solo eran hermanos porque habían sido engendrados por el mismo padre y en el vientre de la misma madre, sino que, como le dije hace un momento, ellos eran mellizos. Habían compartido el vientre de su madre y habían nacido al mismo tiempo. No eran gemelos. Bueno, algunos a este tipo de gemelos le llaman gemelos falsos, simplemente porque nacieron juntos, compartieron el vientre de su madre en el mismo embarazo. Entonces la gente le llama gemelos aunque no se parezcan. Entonces por eso se le llama gemelos falsos, cuando no se parecen entre sí. Jacob y Esaú no se parecían, porque dice la escritura que Esaú era muy velludo, en tanto que Jacob era lampiño, es decir, él no tenía mucho vello sobre su cuerpo. Eran gemelos falsos, pero eran hermanos, y hermanos del mismo embarazo, de la misma gestación. Por eso es que en este versículo 10 que hemos leído, comienza el Señor diciendo a través de Abdías: por la violencia hecha contra tu hermano Jacob. Recuerde, la profecía es para Edom. Entonces le está hablando a Edom y le está recriminando la violencia que se hizo contra tu hermano Jacob. Ese era el problema, de que Israel era una nación hermana de Edom, porque venían del tronco común que acabo de describir. Y por eso es que hay un reclamo que el Señor está haciendo para Edom por las actitudes que adoptó frente a la violencia que tuvo que sufrir su hermano Israel. Esta violencia de Israel, que era la deportación, la guerra, la destrucción, la esclavitud, todos nosotros sabemos perfectamente que era consecuencia de los múltiples pecados que Israel había cometido durante siglos, siglos de desobediencia, de idolatría, y por eso es que la deportación había llegado. Entonces uno podría decir, bueno, Israel estaba pagando el precio de su pecado. Sí, así era, muy cierto. Israel no hubiera sufrido toda esa violencia si no era por su rebelión contra Dios. Entonces uno diría, bueno, se rebelaron y el castigo de la rebelión es la deportación. ¿Era justo? Pues claro, Dios era quien lo estaba determinando. Pero hay una diferencia entre que una persona esté recibiendo lo que merece. Una cosa es que una persona esté cosechando lo que sembró. Esa es una cosa. Y otra es cuál es la actitud que yo tomo ante esa situación. Puede ser que haya una persona. Bueno, aquí está hablando a Edom de su hermano Jacob. Supongamos que usted tiene un hermano o una hermana, y supongamos que ese hermano o hermana es rebelde contra Dios. Entonces, todos sabemos, hermanos, que la rebelión contra Dios siempre acarrea consecuencias. Entonces, un día llegan las consecuencias sobre su hermano, sobre su hermana. Pero aquí viene el punto: ese hermano o hermana suya merece el castigo de Dios. Sí, porque fue rebelde. Bueno, esa es una cosa. Pero ahora usted
como hermano o hermana de esa persona que hoy está siendo castigada, que está bajo la mano de Dios, ¿cuál es la actitud que toma? La actitud correcta, hermanos, debería ser: bueno, pobrecito mi hermano, pobrecita mi hermana, está cosechando lo que sembró. Pero si yo tengo compasión, entonces voy a tratar de ayudarle, a pesar de que yo sé que es juicio de Dios. Entonces, esa actitud, esa es la correcta. Pero ¿qué tal si yo digo: jaja, ya viste, cuántas veces no te dije que fueras humilde, que te arrepintieras, que dejaras de pecar, pero como sos desobediente, sos rebelde, mira, ahí vino hoy, aguantá. Entonces, que yo me burle de mi hermano o de mi hermana por el castigo que está recibiendo de parte de Dios, eso es lo que a Dios no le agrada. Y eso es lo que Él está condenando aquí. Por eso es que dice el versículo 10: por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Mire qué terrible. Son palabras duras que el Señor está diciendo a Edom: serás exterminado para siempre. ¿Y por qué Dios está tan enojado con Edom? Por la actitud que Edom tomó ante el sufrimiento de Israel, su hermano. ¿Y cuál fue la actitud? Ahí lo tenemos, versículo 11 dice: en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras uno de ellos. Entonces note cómo comienzan las cosas. Comenzó el ataque contra Jerusalén. ¿Y qué hizo Edom? Ahí lo dice el versículo 11: te mantuviste aparte. Así empezó todo. Es decir, no hizo nada. No hizo nada por ayudar a su hermano. Vuelvo a repetir, hermano, uno podría decir: ¿y cómo no le va a venir eso si han sido idólatras? ¿Cómo no los va a castigar Dios si ellos han sido rebeldes? Jeremías acaba de estarles profetizando que se arrepintieran. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron en el cepo. Después trataron de matarlo. Luego estuvo preso por hablar la palabra de Dios. Imagínense. Entonces uno diría: bueno, si así tratan a los profetas del Señor, ¿cómo no iba a venir el juicio de Dios? Eso es una cosa. Pero otra es cuál es la actitud que usted toma frente a ese castigo de Dios. Edom lo que hizo fue mantenerse aparte. Es decir, él dijo: yo en esto no me meto, hay que vean cómo salen. Y era su hermano. Así como Edom y Israel eran hermanos porque provenían de un mismo tronco común, que era Isaac. Y como le dije, si quiere podemos retroceder a Abraham. Pero de igual manera, los seres humanos, todos los que estamos aquí y los que no estamos acá también, toda criatura, somos más. En noviembre, el mes pasado, se alcanzaron 8.000.000.000 de seres humanos sobre la tierra. Entonces ya somos 8.000.000.000. Pero todos los seres humanos, todos provenimos de un mismo tronco, que es Adán. Toda la humanidad depende de ahí. Entonces, ¿qué significa? Que desde ese punto de vista de la creación, todos somos hermanos los unos de los otros. Claro, nosotros hermano le llamamos al que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que ha creído en Jesús. Entonces decimos: es mi hermano en Cristo. Por eso es que nos llamamos hermanos entre nosotros. Que Dios lo bendiga, hermano.
Que Dios la bendiga, hermana. Pero nos hacemos llamar hermanos, hermanos. ¿Por qué? Porque como nacidos de nuevo, somos hijos del mismo Padre, quien es Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, esa es una hermandad. Pero está la otra hermandad, que viene de la primera creación, que es Adán. De ahí provenimos todos. El ser hermanos en Cristo, eso ya es la segunda creación, el nuevo nacimiento. Entonces somos doblemente hermanos nosotros. Primero, hermanos, porque todos dependemos del mismo Padre y de la misma Madre, Adán y Eva. En primer lugar. Y en segundo lugar, somos hermanos por haber nacido de nuevo de Dios. Doble hermandad. Pero eso no anula la primera hermandad, y es que como creación de Dios que somos todos, todos los seres humanos somos hermanos los unos de los otros, nos conozcamos o no nos conozcamos. Todos provenimos del mismo tronco, que es Adán y Eva. Entonces, ¿qué significa? Que lo que Dios le está reclamando aquí a Edom, de su actitud frente al sufrimiento de su hermano Israel, es un reclamo que Dios perfectamente nos hace también a nosotros ante las desgracias y sufrimientos que cualquier otra persona esté afrontando. Y no importa si esa otra persona es creyente o no, porque estamos hablando de la hermandad que viene de parte de la creación. Entonces note, porque Dios le está diciendo a Edom: te voy a exterminar para siempre. Porque no tuvo compasión de su hermano Israel. Ese enojo, esa molestia de Dios es contra todos aquellos que no tienen compasión de otras personas. Muchas veces esos dolores, esos sufrimientos, esas desgracias que vienen a otras personas es en razón, hermano, de su propia desobediencia. Imagine una persona, este es un ejemplo nada más, por ilustrar, que va donde el médico y el médico le dice: mire, según sus exámenes de sangre, usted tiene niveles de glucosa alto. Y le dice: usted es un prediabético o es una prediabética. Te viene el médico y le dice: debe cuidarse, no tome estos alimentos, no coma esto otro, elimine las harinas, reduzca los carbohidratos. Es decir, le enseña cómo no llegar a ser un diabético. Pero supongamos que esta persona dice: no, entonces me voy a morir de pechito, decimos en El Salvador. Me voy a morir de no comer y no de la diabetes. No, yo voy a seguir comiendo. Y ahí usted está diciéndole a la persona: recuerde lo que el médico hizo. Iba a comer pastel, no recuerda lo que el médico le hizo. Debe cuidarse. Y ahí está usted insistiendo que no coma esto, que no coma lo otro. Pero la gente como que le dicen lo contrario, ¿verdad? Y más comen. Vuelve a ir donde el médico y le dice: mire, ya usted prácticamente ya es un diabético, tiene que cuidarse. Y no se cuida, sigue comiendo y comiendo de todo, hasta que el médico le dice: desarrolló la diabetes, entonces le vamos a dar este medicamento. Hay gente que lo toma y otros que no. Hay gente que cree que porque está tomando el medicamento ya puede comer de todo, y no es así. Entonces siguen comiendo de todo. Entonces, la cosa se va agravando. Y la diabetes, por eso es que le llaman la enfermedad, o más bien le llaman la muerte silenciosa, porque la persona no siente nada, pero los altos niveles de glucosa en su sangre
le comienza a dañar todo, todo, el corazón, los riñones, los ojos. Y por eso es que de repente la persona dice, mire, ya, ¿quién viene allá? No lo alcanzo a ver, dice. Eso normalmente es lo que la persona comienza a notar, que ya ve menos. Es la diabetes que le está destruyendo la vista. Pero hay gente que no le importa, compra lentes y sigue adelante y sigue comiendo. Entonces comienzan los problemas cardíacos, comienzan los problemas renales, viene la insuficiencia renal. Bueno, total que esta persona, hay un momento en que requiere estar haciéndose diálisis, que es una cosa que implica mucho sufrimiento. Y después viene la hemodiálisis, que es peor todavía, hasta que finalmente la persona muere. Entonces uno puede decir, bueno, años yo le estuve diciendo que se cuidara y no me hizo caso. Mire pues, hoy a las 3 va a ser el funeral. Entonces es por la desobediencia, por la testarudez, digamos, de esa persona que no quiso cuidarse. Los médicos dicen que una persona diabética, pero que es disciplinada para seguir su dieta de comida y su dieta de ejercicio, porque las dos cosas se necesitan, puede tener más salud que una persona que no tenga diabetes. Eso es lo que dicen los médicos. Entonces simplemente es cuestión de cuidarse. Entonces usted puede decir, yo le dije, y si se fue poniendo mal es su culpa. Yo le estuve diciendo todo el tiempo. Esa es una cosa. Pero ahora vamos al mensaje de Abdías. La otra cosa, ¿cuál es tu actitud frente a eso? Es ahí el momento cuando le dice, ya vio, yo se lo dije, yo le dije que primero iba a tener problemas con la vista, ya ve, ya necesita lente. Y si no se cuida, después va a venir el corazón, después vendrá los riñones o cualquier otro órgano, porque la diabetes está destruyendo todo. Entonces, pero esa es una actitud yo se lo dije, hoy no me venga llorando, hoy no me venga diciendo que quiere que lo lleve al hospital. No, yo le dije a tiempo. Esa actitud ya es como que allá él, ¿verdad? Hay que ver cómo sale. Eso exactamente es lo que hizo Edom. En el día que te mantuviste aparte, hay que ver cómo sale. Hay que ver cómo hace para pagar su diálisis. Hay que ver cómo hace para ir al hospital. Hay que ver cómo hace para comprar la insulina. Porque entonces es cierto, las personas tienen que comprar. Pero eso es lo que Dios está reclamando. Está bien, usted le advirtió, le recomendó, no quiso. Por eso es que hoy está mal. Pero aún estando mal, no te puedes apartar y decir, ay, que vea cómo salga. Es cierto, es un necio o es una terca esa persona, no quiso entender, pero no le abandones. Es tu hermano, es tu hermana. Por lo tanto, debes estar pendiente de él, de ella, de cómo ayudarle, de cómo apoyarle, compadecerse de la desgracia que le ha venido. Y no estoy hablando de hermanos sanguíneos, y tampoco estoy hablando de hermanos en la fe. Estoy hablando de cualquier persona, porque estamos hablando de esa hermandad que viene del tronco común, que es Adán y Eva. Entonces, no podemos hacernos los locos, como se dice popularmente, en el día que te quedaste aparte. Yo no me meto. Si quieren garrotear que lo garroteen. Si se va a enfermar, que se enferme. Si se va a poner grave, que se ponga grave. Yo aquí aparte. Yo le dije, no me hizo caso. No, eso no puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque si comienzas por la indiferencia, vienen cosas peores. Y eso es lo que ocurrió con Edom.
Ve el versículo 12. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. Es decir, que después de haberse puesto aparte, indiferente ante lo que le ocurría a Israel, hoy comienza a reírse del mal ajeno, comienza a burlarse y le dice: ¡ja! Así quería verte, ya viste, necio. Pero como sos un gran necio, sos una gran necia, y se ríe. No debiste reírte de tu hermano, dice. No debiste burlarte, no debiste hablar palabras de arrogancia. Era el momento para tener compasión, para tener misericordia. Es cierto, tú tienes la razón, tú le advertiste, pero guárdate de eso. Y lo que hoy esta persona necesita es apoyo, comprensión. Tú no vas a poder resolver su situación, pero por lo menos no te vas a burlar de su desgracia, no te vas a reír de su ruina. ¿Por qué razón? Porque esas cosas las ve Dios. Esas cosas las ve Dios. Hermanos, hermanas, siempre que nos burlamos de la desgracia ajena, Dios lo está viendo. No debemos hacerlo. Debemos entender que somos hermanos. Pablo, allá en su carta a los Gálatas, él habla de los que son sorprendidos en pecado, en desobediencia. Pero ¿qué dice Pablo? Ríense, búrlense de ellos. No, lo que él dice es: trátenlo con misericordia, procuren su restauración y ten temor, ten cuidado de ti mismo, no sea de que el día de mañana seas tú el que falles. En eso es lo que uno debe pensar. No debemos burlarnos del mal ajeno, porque ese mal podría venir contra nosotros mañana. Pero no quedó ahí, siguió avanzando la cosa. Versículo 13: no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. Los caldeos terminaron derrotando a Israel, derribaron las puertas de Jerusalén, derribaron los muros de Jerusalén. Ya no tenían protección, ahí cada quien se podía llevar lo que quisiera. ¿Y sabe qué pasó? Edom se metió también para ver qué se llevaba, para ver qué se robaba de lo que era de su hermano Israel. Entonces, aquellas personas que comienzan por ser indiferentes, después comienzan a burlarse de la desgracia ajena, y después, lo estamos viendo ahí, comienza a aprovecharse de la ruina que ha venido sobre esa persona, a ver qué le quita, a ver con qué se queda. Ahí es donde aprovecha. No, yo voy a ir a ver qué saco. No, algo de valor ha de ver en esa casa. Es que si yo no me lo llevo, alguien más se lo va a llevar, entonces mejor me lo llevo yo. Es aprovecharse del mal ajeno. Y no solo, hermano, tomando cosas que no son nuestras, aprovechando que el otro está mal. Sabe, hermano, en una ocasión, en una de nuestras filiales en los Estados Unidos, el pastor, él no tenía sus documentos en regla, sus documentos migratorios. Tenía años ya de vivir allá en los Estados Unidos, allá había criado a su familia, que ya son muchachas grandes. Y entonces hubo un hermano aquí en El Salvador que tuvo un problema. Entonces él allá, queriéndolo ayudar, lo ayudó y se lo llevó. Y no solo se lo llevó allá con toda su familia,
sino que además le dio la confianza dentro de la iglesia que le ayudara a predicar, porque ese hermano aquí había sido también predicador. Entonces ahí estaba este hermano ayudando al hermano que lo había ayudado y a su familia para sacarlos del país, porque ellos estaban bajo una amenaza aquí, tuvieron que salir. Pero hermano, después de algunos años de estar allá, sucede que al pastor de la iglesia, en una situación, migración lo detiene y entonces lo llevan preso y lo iban a deportar. Claro, ahí los hermanos pues se preocuparon y le pusieron abogado. Para no hacer larga la historia, este abogado logró que no fuera deportado y que lo dejaran libre, de manera que el hermano, después de algunos meses de haber estado preso, salió y volvió a la iglesia. Pero quiero decirle esto: durante el tiempo que él estuvo preso, la otra persona, el hermano a quien él había ayudado para llevarlo, para salvarlo de la amenaza de muerte que él y su familia tenían aquí, ¿sabe qué hizo? Aprovechando que estaba preso, le divide la iglesia y se llevó una buena parte de la congregación. Eso es lo que le estoy diciendo, que no necesariamente, hermanos, es como dice ahí, ¿verdad? Que entró el enemigo, ellos también entraron a ver qué se llevaba. Este hermano del cual le hablo aprovechó que el pastor estaba preso para dividirle la iglesia. Y cuando el hermano salió, después que el abogado logró que lo soltaran, salió, vuelve a la iglesia y era un grupito de gente que había. Todos los demás ya se los había llevado aquel a quien él había ayudado, imagínense. Eso lo ve Dios y eso no le agrada a Dios, cuando uno se aprovecha del mal ajeno. ¿Y sabe qué ocurrió? Este hermano que hizo la división, que se llevó más de 100, 150 personas, algo así, hermano, fue un rotundo fracaso. No podía ser de otra manera. Es que es lo que está diciendo Dios acá. Es lo que está diciendo Dios aquí. Te voy a exterminar para siempre. ¿Por qué? Porque te aprovechas del mal de tu hermano. Y en ese caso había un agravante, que era el hermano que lo había ayudado a él y a su familia, imagínense. Y hermano, este que hizo la división estuvo años viviendo situaciones muy duras, porque la gente se le fue, o sea, todo se le vino abajo. Es que no podía ser de otra manera. A Dios no le agrada cuando nosotros somos insensibles al sufrimiento de los demás. Entonces, después de años de mucho sufrimiento, él se acercó de nuevo a la misión. Todo esto fue en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero los hermanos siempre están en comunicación conmigo y me dijeron: mire, fíjese que este hermano quiere volver. Entonces yo le dije: vaya, está bien, o sea, no le podemos decir que no vuelva, pero hagamos esto. Como él dañó a aquel otro hermano, que vaya y que le pida perdón por lo que hizo. Y si este hermano pastor, que es al que le había roto la iglesia, después que lo había ayudado, si él lo perdona, nosotros lo perdonaremos también. Y este hermano lo hizo, fue y le pidió perdón. Pero el otro pastor fue muy sabio, porque le dijo: mire, hermano, le dijo, está bien, yo puedo perdonarlo, le dijo, pero yo quiero estar seguro de que usted de verdad ha tenido un arrepentimiento. Hagamos esto, le dijo: venga a la iglesia, congréguese, esté aquí con nosotros, y a través de su conducta yo voy a ver si de verdad usted se ha arrepentido o no, y en base a eso le voy a responder. Sabio, ¿verdad? Y el otro hermano aceptó. Estuvo varios años ahí en la iglesia, solo congregándose, sentadito, callada la boca, porque él sabía lo que había hecho. Pero ya después de un tiempo, ese pastor habló conmigo y me dijo: mire, hermano, yo creo que sí de verdad se ha arrepentido. De mi parte, me dice, perdonado. Si lo quieren reincorporar, reincorporen. Lo reincorporamos, porque eso es lo que yo decía, ¿verdad? Si el hermano lo perdona, ¿por qué no lo vamos a perdonar nosotros?
Y ahí está trabajando de nuevo, iniciando una nueva obra. De eso está hablando Abdías. Por eso, hermanos y hermanas, no podemos aprovecharnos del mal ajeno para ver qué sacamos. Pero no solo eso, el 14 dice: no debiste guardar en los caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Este es el colmo ya. Y es que ante la destrucción hubo israelitas que huían. ¿Y sabe qué hizo Edom? En lugar de protegerlos, ellos los mataban. Es lo que está diciendo el 14. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. Y no solo eso, dice: no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Es decir, aquellos que habían ido a buscar asilo en Edom, porque su tierra estaba en guerra, estaba siendo destruida, fueron a buscar asilo en Edom. ¿Y qué hizo Edom? Los entregaba a los caldeos, los entregaba al ejército enemigo. O sea, más maldad, más insensibilidad hacia el dolor ajeno, más falta de compasión que esa, hermanos, difícil imaginarla. Por eso dice el Señor, versículo 15, y ahí está la sentencia: cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Esa es la sentencia de Dios. Como hiciste, se te hará. Tú no tuviste compasión, nadie tendrá compasión de ti. Tú fuiste indiferente, te apartaste ante el dolor ajeno. Cuando tú tengas dolor, la gente se va a apartar y te va a dejar indiferente. Así como tú te reíste de Israel, se van a reír de ti, de tu ruina. Así como tú te aprovechaste del mal de ellos para robarte algo, así te van a robar a ti en tu desgracia. Lo que hiciste se te hará. Y luego dice: sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Hermano, todo lo que se hace se regresa a nosotros. Sepamos eso. Todo lo que hacemos se volverá sobre nuestra cabeza. Entonces, preguntémonos: ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos el dolor de los demás? ¿Qué decimos? ¿Merecido lo tiene? ¿Y para qué es rebelde, pues? ¿Y para qué es pecador, pues? Esa indiferencia va a venir sobre tu cabeza. Es cierto, puede ser que es rebelde, puede ser que es pecador, pero es lo que Pablo dice: restáurenlo con espíritu de mansedumbre, porque mañana puede ser tú el que estés en esa situación. Y Dios es tan justo que como trataste, te tratarán. Lo que hiciste vendrá sobre tu cabeza. En cambio, hermanos, si somos compasivos, si tenemos misericordia, si nos duele el mal ajeno, si nos conmueve el sufrimiento de otras personas, decimos: no, aunque no tengo mucho, pero aunque sea un poquito, voy a ver cómo le ayudo. Si hiciste misericordia, recibirás con misericordia. Si fuiste compasivo, serán compasivos contigo. Lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, dijo Jesús, eso hagan ustedes con ellos. Como quieras que te traten, así trata a los demás. Así que, hermanos y hermanas, esa es la gran enseñanza de Abdías. No gozarnos del mal ajeno, no reírnos, sino que ser compasivos, tener misericordia. Y entonces el Señor tendrá misericordia de nosotros también. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios, pero si usted ha escuchado hoy la palabra y de alguna manera usted se siente señalado o señalada por esta palabra,
Es Dios quien le está hablando. Y ahí tenemos el camino del arrepentimiento. Es lo que ocurrió con este hermano que le contaba, ¿no? Se arrepintió y le fue a pedir perdón por la bajeza que había hecho con su pastor. Y fue restaurado y hoy está en plena comunión y sigue trabajando. Quiero entonces, hermanos, hacer una invitación para aquellos que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Porque déjeme decirle que eso es lo que hace la diferencia, el tener a Jesús como Salvador. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios, por favor, ahí en el lugar donde está, póngase en pie, en señal de que usted desea recibir a Jesús, y con gusto vamos a orar por usted. ¿Algún amigo o amiga que necesita venir para recibir a Jesús? Puede ponerse en pie en este momento y vamos a orar por usted. Hay perdón. En este momento hay perdón, y ese perdón se nos ofrece en Cristo Jesús. ¿Quiere recibirlo? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Queremos que la gracia de Dios le alcance. ¿Hay alguna persona que necesita reconciliarse, entregarse al Señor? Póngase en pie. También voy a avanzar en el tiempo y quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que a pesar de tener conocimiento del Evangelio, hoy se ha sentido acusado o acusada por la palabra y necesita reconciliarse, póngase en pie también. Vamos a orar. Queremos orar por aquellos hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. Vamos a orar. ¿Hay alguien que lo hace? Bien, vamos a orar entonces. De este lado hay una persona, que Dios la bendiga. Si hay alguien más que necesita hacerlo, esta es ya la última llamada. Póngase en pie y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con esta persona, reciba a Jesús, ore con nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es luz y vida para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, por esta persona, como también aquellos que a través de televisión, radio o internet se están uniendo a esta oración. Te rogamos, Padre, que les alcances, que les des vida, que puedan conocerte, que puedan amarte, y que conforme al ejemplo que tenemos en tu Hijo, aprendamos a ser misericordiosos, a ser compasivos, a tener temor, y sabiendo esa verdad que lo que hacemos se nos hará. Ayúdanos entonces a sembrar misericordia, comprensión, perdón. Que esta sea nuestra característica como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos.